y Propuesta Cívica. Le doy la más cordial bienvenida a la presentación de Impunidad Sistémica, Análisis de la Investigación y Judicialización por los homicidios de los periodistas Miroslava Breach y Javier Arturo Valdés. Agradezco su acompañamiento. Agradezco su presencia aquí en el Senado de la República. Agradezco, por supuesto, de manera personal y me permito darles la bienvenida y agradecer su presencia en este presidium. Primero que nada, a don Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la ONU en Derechos Humanos. Muchísimas gracias por estar aquí. A Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica. Muchas gracias, Sara. Gracias por todo este esfuerzo, porque estamos aquí, sin lugar a dudas, por su trabajo. A Malvina Flores Martínez, representante en México de Reporteros Sin Fronteras. Muchísimas gracias, Malvina, nuevamente por estar aquí en el Senado de la República. A Rosa María Breach, hermana de la periodista Miroslava Breach. Muchas gracias, Rosa María. A Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdés. Muchas gracias, Griselda. Al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, fiscal titular de la FEADLE. Muchas gracias, Ricardo, por tu presencia. A Ivette Estrada Garza, consultora de Propuesta Cívica. Muchas gracias. Es un honor para este órgano parlamentario contar con la presencia de todas y todos ustedes. Y también, por supuesto, agradecer de manera personal a cada uno de los integrantes de este espacio, de este foro. Estoy viendo al maestro Irazoque. Muchas gracias, maestro, por estar aquí presente en este foro. Y sin más, hoy no es momento de los legisladores, es momento de quienes nos convocan. Sara, tienes todo el uso de la palabra, estará a tu cargo el foro. Decirte muchas gracias y, por supuesto, estaremos acompañando este esfuerzo el día de hoy, reconociendo, por supuesto, este documento que sin duda nos demuestra la impunidad sistémica. Muchas gracias y a tus órdenes. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes. Desde Propuesta Cívica me uno a esta bienvenida y a este agradecimiento. Gracias por acompañarnos en este evento que realizamos en memoria de la periodista Miroslava Breach Valdés. Hoy se cumplen 6 años de su lamentable crimen. Agradezco a cada periodista que se ha dado cita, que ha abierto el espacio en la agenda para acompañarnos. Su labor ha sido importantísimo en el proceso de Miroslava Breach. Gracias por su solidaridad, porque en todo momento el periodismo ha documentado y ha acompañado el proceso penal de Miroslava, ha expuesto los avances, pero también las dificultades del caso, y algo que hemos reconocido desde Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras es que sin la labor del periodismo en México, sin la labor y solidaridad de periodistas que documentaron los avances del caso, no hubiésemos llegado a los logros y a los avances que hay al día de hoy. También quiero agradecer a las organizaciones de sociedad civil aquí presentes. Gracias por ser aliados en esta causa y gracias también por siempre externar el apoyo a Propuesta Cívica. Quiero agradecer también a las embajadas que nos acompañan el día de hoy, a la Embajada de Alemania, de Países Bajos, a la Embajada Noruega, a la Embajada del Reino Unido, a la Embajada de Francia, a la Embajada de Estados Unidos. Quiero también extender mi agradecimiento a la delegación de la Unión Europea. El cuerpo diplomático en el caso de Miroslava Breach fue fundamental. En todo tiempo generaron una labor de visibilizar el caso, de invitar a las autoridades a que hiciesen lo que les corresponde por ley y que el caso no quedara en impunidad. Recuerdo
la buena experiencia que tuvimos en el juicio oral de Miroslava Breach, que las embajadas, que el cuerpo diplomático se dio cita en la audiencia de apertura, en el día de apertura del juicio oral, y eso tuvo un gran impacto. Las autoridades judiciales se dieron cuenta que el caso de Miroslava Breach no solamente nos interesaba a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La comunidad estaba interesada en que el caso no quedase en la impunidad. Agradezco también mucho a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, porque en todo momento apoyó a las víctimas y a Propuesta Cívica. En todo momento motivó a las autoridades mexicanas para que esclarecieran el caso y para que hubiese justicia para las familias, para los familiares. Agradezco también la presencia de el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, del maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo. Sin su voluntad política y su gestión, creo que no estaríamos con los avances que tiene el caso de Miroslava. Creo que la Fiscalía demostró que cuando hay voluntad política y una Fiscalía trabaja bien, hay posibilidades de sacar los casos del cajón de la impunidad. Agradezco también a la presencia del mecanismo federal de protección para personas defensoras y periodistas y también al mecanismo de la Ciudad de México. Seguimos insistiendo que la política pública de protección tiene que caminar de la mano de las fiscalías. Tienen que ser instituciones que tienen que trabajar. Por fin conocí Chiapas y pronto voy a regresar, porque llegar a Chiapas nunca ha sido tan fácil. Hoy en Chiapas el cambio ya se ve. Tenemos un aeropuerto cómodo y seguro que nos permite viajar a cualquier parte del país. Hoy, el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo se construye como un importante puente aéreo del sur-sureste hacia Centroamérica. En Chiapas, el cambio ya se ve. Gobierno de Chiapas. Y representarlos legalmente. Sin su confianza y sin su impulso no hubiese sido posible llegar a este punto. Quiero también agradecer la presencia del maestro Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de la Oficina de la ONU. Muchas gracias. Gracias también al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a la maestra Ivette Estrada, consultora de Propuesta Cívica, quien aportó para la elaboración de este análisis que estamos presentando hoy en el marco del 6º aniversario de Miroslava Breach y que hemos denominado impunidad sistémica. También quiero agradecer la presencia de Balbina Flores Martínez, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. Muchas gracias por su inagotable apoyo a las víctimas de México. Y quiero agradecer por último a la senadora Kenia López. Gracias por su apoyo y gestión para facilitarnos este espacio. Y por su sensibilidad y compromiso que ha demostrado con la defensa de la libertad de expresión en México. Impunidad sistémica es un análisis desarrollado por Propuesta Cívica, organización con más de 10 años, con una experiencia de más de 10 años en representar legalmente casos de periodistas agredidos por el ejercicio de su labor. Nos hemos enfocado específicamente en el caso de Miroslava Breach y de Javier Valdés. Decidimos elegir estos casos porque son emblemáticos y porque consideramos marcaron la historia del periodismo en México, porque fueron crímenes sumamente complejos por el contexto en el que se dio la orden y la ejecución del crimen. El análisis busca transmitir los aprendizajes adquiridos a lo largo de estos 6 años de representación legal de los casos. Ponemos énfasis en los cambios que se requieren en la estructura del sistema de justicia penal mexicano
Invitamos a replantearnos el modelo de política pública criminal para que sea integral y para que sea también, se logre el fin de prevenir y de atender de manera efectiva los delitos cometidos contra periodistas, específicamente el delito de homicidio y de amenaza de muerte, y que esta política pública integral logre identificar y congregar los diversos factores que permiten la reiterada comisión de delitos contra periodistas y que a la par se involucren otras áreas de la política pública. Y bueno, ya sin más preámbulo, voy a ceder la palabra a Rosa María Brish para que nos exponga a 6 años del asesinato de Miroslava, ¿qué ha significado impulsar el proceso de justicia? Buenos días a todos. Agradezco la presencia y su apoyo en este evento. Agradezco la presencia de las altas personalidades debidamente ya presentadas. En Chiapas, el cambio ya se ve. Con el nuevo paso a desnivel, puedo llegar más rápido a la escuela de mis hijos. En Chiapas, el cambio ya se ve. Gracias al paso a desnivel, ya no tengo que preocuparme por llegar tarde a mis clases. En Chiapas, el cambio ya se ve, porque se respeta al peatón y tenemos nuevos espacios para ejercitarnos. En Chiapas, el cambio ya se ve. Gobierno de Chiapas. Así como a denunciar la violación de derechos humanos en la Sierra Tarahumara. En los últimos años había centrado su trabajo en evidenciar los nexos entre los políticos del Estado y miembros del crimen organizado, por lo que fue amenazada en diversas ocasiones debido a su trabajo periodístico. Miembros de la narcopolítica chihuahuense la grabaron pidiéndole revelar sus fuentes de investigación. Era una mujer incorruptible, de gran compromiso y ética profesional, por lo que siempre, a pesar del riesgo, no le tembló la voz al decir: el silencio es complicidad. Alguien tiene que decir la verdad. Bajo un clima de terror y asedio, vivió mi hermana Miroslava sus últimos días, ignorada por las autoridades a quienes denunció esas amenazas. Fue asesinada el 23 de marzo del 2017, recibiendo 8 disparos cuando estaba en su vehículo para llevar a su hijo a la escuela. Hoy, 23 de marzo, se cumplen 6 años. 6 años del asesinato de la periodista Miroslava Brish Belducea, de la mujer, la madre, la hermana. A 6 años de su pérdida, la exigencia por justicia sigue. Se han logrado 2 sentencias a involucrados, pero hay otras más que siguen intocables, porque las autoridades no han respondido cabalmente a las exigencias sociales y de su familia. No han podido o no han querido darnos la paz de una justicia plena para poder decirte: Miroslava, hermana, descansa en paz, porque esos ideales y compromiso con la verdad que te llevaron a la muerte contribuyeron a lograr un cambio en este país. No, no podemos decir eso. Sus asesinos materiales e intelectuales y los de muchísimos periodistas más siguen impunes. Este proceso de procuración de justicia, tanto para la familia de Miroslava como Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras, ha sido largo, complejo y tortuoso. Hemos tenido que luchar contra la opacidad, inactividad, contra la ineficiencia de instituciones, corrupción e incluso la mala fe de algunas autoridades
negándonos reiteradamente a los hermanos de Miroslava el acceso a la investigación, argumentando que no éramos víctimas indirectas del homicidio. Fue necesario presentar un amparo y logramos que un juez federal reconociera que los familiares éramos víctimas y ordenara de inmediato el acceso a la investigación. Enfrentamos la intransigencia de una institución de procuración de justicia que buscaba a toda costa no informar qué investigaba o a quienes dejaba de investigar. Como familia, enfrentamos el engaño de las autoridades locales y la desidia de las autoridades federales, llenándonos de incertidumbre, impotencia y dolor, y no sabíamos en quién confiar. Después de 11 meses del crimen de mi hermana y con el acompañamiento de Propuesta Cívica, pudimos conocer el avance completo de la investigación y pudimos solicitar se realizaran diversos actos de investigación que hacían falta. Nos dimos cuenta ya oficialmente que las autoridades de Chihuahua, si bien señalaron desde un principio que sí era un crimen de narcopolítica, pero curiosamente no abrieron ninguna línea de investigación que involucrara a actores políticos. Muy por el contrario, los personajes políticos involucrados que desempeñaban puestos de gobierno, sin lugar a dudas, fueron protegidos por el entonces gobernador, que se decía amigo de Miroslava. Es cierto que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, trabajó en coordinación con autoridades locales. Fue meses después que atrajo el caso, dando continuidad a la primera audiencia de juicio de El Arri, en la que fue vinculado a proceso. Pero gracias a amparos que interpuso la defensa legal de este criminal, el juicio se retrasó hasta el 17 de febrero del 2020, lográndose una sentencia de 50 años el 23 de agosto de ese mismo año. ¿Cómo vivimos este proceso? Fue para las hermanas y hermano Brishbel Ducea un momento de esperanza, pero sobre todo de incertidumbre y temor, ya que como originarios de la sierra conocíamos a todos los testigos y los acompañantes de los familiares de El Arri, quienes se encargaron de intimidarnos personalmente en diferentes espacios del juzgado. Fueron para nosotros unos días de extremo estrés. Veíamos ahí a políticos involucrados que francamente causaron un sentimiento de repulsión y reviviendo el dolor por la injusta muerte de mi hermana. Fueron muchos días con este sentimientos encontrados, donde nos alcanzó la pandemia y la frustración de no ver la cara de El Arri cuando el juez le dictó una sentencia de 50 años. El 15 de junio del 2021, a más de 4 años del asesinato de Miroslava, el expresidente municipal de Chinipas, gracias a la intervención de la FEADLE, aceptó los hechos de la acusación de la Fiscalía y responsabilidad penal por haber grabado a Miroslava con las consecuencias fatales que conocemos, por lo que fue condenado a 8 años de prisión, sentencia que ha quedado firme. Si bien como familia reconocemos que ambas sentencias condenatorias y la identificación de todos los responsables materiales e intelectuales representan avances importantes en el caso, también somos conscientes que quedan grandes retos que las autoridades deben resolver. Que después de 6 años de lucha, para que las autoridades ejerzan una justicia como lo ordena nuestra Constitución, rápida y expedita, aún hay órdenes de aprehensión por ejercer, que se sabe la identidad y localización de los delincuentes que están involucrados en el artero asesinato de Miroslava Brishbel Ducea y no se ejecutan aún. Confiamos en que pronto se hará. Si pudiéramos resumir en palabras
lo que ha significado estos 6 años para nosotros como familia, los enmarcaríamos en dolor, resistencia y frustración que produce vivir tanta injusticia e indolencia, tantos obstáculos institucionales. Como experiencia nos queda lo peligroso que es levantar la voz y exigir justicia. Nuestra vida ha cambiado por el miedo y el peligro, pero la convicción y compromiso moral hacia Miroslava nos hace seguir, porque sabemos que en esta exigencia de justicia no estamos solos, que son muchas voces que se nos han sumado, porque lograr justicia para Miroslava es lograr justicia para cientos de periodistas que han sido caídos o desaparecidos en México. En nombre de mi hermana, de mis hermanos y el mío, hago llegar a la licenciada Sara Mendiola Landero y a todo su incansable equipo de Propuesta Cívica, a Balbina, representante de Reporteros Sin Fronteras, y a todos que de una forma u otra nos han apoyado para no cejar. Gracias, amigas, gracias, amigos, por su lucha conjunta. Gracias por sostenernos y darnos aliento. Gracias por darnos esperanza. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Gris, ahora voy a ceder la palabra a ti y como bien sabemos, el 15 de mayo también se cumple otro año más del asesinato de Javier Valdés. Desde tu experiencia, ¿cómo has vivido el proceso de búsqueda de verdad y justicia para Javier? Muchas gracias, Sara, y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia esta mañana. Bueno, el 15 de mayo del 2017, a las 12 del día, un vehículo interceptó al de Javier cuando salía de una reunión, la reunión de los lunes de Río 12, el semanario que él fundó junto con un grupo de periodistas de Culiacán, el semanario Río 12. Entonces todos los lunes ellos tenían junta y Javier iba saliendo cuando fue interceptado por un vehículo, fue bajado por la fuerza, lo bajaron por la fuerza y lo asesinaron de 12 tiros. Huyeron los asesinos por una vialidad muy importante, que es también una vialidad por la cual nosotros transitábamos prácticamente todos los días para llegar a nuestra casa. Fueron momentos muy difíciles. Yo recibo una llamada de Río 12 para decirme que habían atacado a balazos a Javier. Yo ya estaba en mi trabajo y salí, me trasladé al lugar de los hechos y en el camino yo le marqué varias veces a Javier. Efecto inhibidor ni un efecto preventivo. Y es ahí donde nos empezamos a replantear cómo integramos todas las áreas para conformar realmente una política integral donde intervengan las diversas instituciones del Estado mexicano y se logre tener como efecto una disminución en las agresiones contra periodistas y una disminución en los altos índices de impunidad. Voy a dar ahora la palabra a la abogada Ivette Estrada. Ella colaboró con nosotros en la elaboración de este análisis y nos va a comentar los principales hallazgos de este análisis que realizamos. Muchas gracias, querida Sara. Pues yo agradecer la invitación, gracias a las personas, las familiares tanto de Miroslava como Javier, cuya contribución es muy importante y que permitieron un avance, me parece a mí que de gran trascendencia en la justicia
que yo todavía al día de hoy, después de haber hecho el análisis, todavía no alcanzamos a ver hasta dónde llegó su intervención y su capacidad de empujar el caso, porque me parece que estamos como en un momento donde vamos a avanzar hacia una transformación mucho más importante y estos casos nos los van a permitir. Cuando a mí me plantearon la propuesta de hacer un análisis de los dos casos, pues debo confesar que pensé que me iba a ocurrir como me ha ocurrido en otras ocasiones, cuando he hecho análisis de casos, ¿no? Donde íbamos a volver a repetir, decir, sí, es que hay que cumplir el protocolo, hay que documentar exhaustivamente los casos, porque entonces no llegamos a concluir, no se avanza con la investigación. Pero afortunadamente lo que sucedió en este caso fue exactamente lo contrario a lo que normalmente ocurre cuando hacemos análisis y evaluación del cumplimiento de obligaciones del Estado en casos de investigación. Y eso, pues ya de entrada, fue un cambio. ¿Por qué? Porque hubo una participación muy activa por parte de la asesoría jurídica, que también, digamos, como parte de las buenas prácticas que se reflejan en el informe, pues viene a decir cómo se constituye la asesoría jurídica, como originalmente se pensó en su diseño, cuando hace algunos años precisamente en esta sede se aprobó la Ley General de Víctimas y se pensó en que las víctimas tenían necesidad de contar con un asesor jurídico. En realidad, lo que vemos reflejado en estos dos casos es verdaderamente un acompañamiento, pero no solamente un acompañamiento de las víctimas o del Ministerio Público, sino más bien que la asesoría jurídica se constituye como un colitigante, ¿no? Y aquí pues está el fiscal que no me va a dejar mentir, como esa colitigación fue una herramienta también muy importante para la consolidación de los casos y para la obtención de las sentencias. Eso es muy importante. También la oportunidad de analizar estos casos, que déjenme decirles que a pesar de que algunos nos dedicamos a revisarlos, a ver las audiencias, a revisar los expedientes, la realidad es que el acceso a estos casos siempre es muy limitado, ¿no? Son casos muy particulares que generalmente hay pues una alta reserva para que podamos tener acceso y además pues con ello perdamos un poco también digamos, este efecto didáctico que tienen las audiencias y que tienen los juicios, porque aprendemos, ¿no? No solamente a partir de revisar la sentencia, sino a partir de ver lo que está sucediendo con la justicia. Entonces era una oportunidad importante de ver cómo está funcionando, pero además de confirmar en algunas cosas lo que hemos venido diciendo hace muchos años y que ya don Guillermo Fernández ha avanzado, ¿no? O sea, todas estas exigencias de cumplimiento, de cumplir con los estándares internacionales, de investigar con debida diligencia, de cumplir con los lineamientos de los protocolos, pues se pueden analizar ya en este caso. Y de igual manera, tanto el equipo de asesoría jurídica, de propuesta cívica, como el propio fiscal pueden atestiguar cómo fue fundamental, ¿verdad?, tener estas herramientas, porque muchas de estas herramientas incluso sirvieron para defender el caso frente a alegaciones de la defensa respecto de deficiente integración, mala presentación, ilegalidad de las pruebas. Digamos que, pues ahora con estos dos casos tenemos evidencia de que pues hemos estado señalando el camino correcto. Hay que cumplir con los estándares, hay que cumplir con la regla de debida diligencia, pero hay que construir protocolos de investigación que nos ayuden a documentar eficazmente los casos, pero que a la vez nos permitan presentarlos y obtener los objetivos. Entonces, parte de este ejercicio también precisamente tuvo como objetivo hacer una autoevaluación de la asesoría jurídica, y eso tampoco es muy común, no es muy común que nos guste tener evaluaciones externas y que nos retroalimenten, aunque debería de serlo, en las cosas buenas que hicimos, pero también las cosas que podríamos mejorar, ¿no? Y en esas áreas de mejora es donde yo quisiera compartirles alguna información, porque me parece que es la sede adecuada. Una de las principales cosas que nos dimos cuenta es que hay una seria limitación respecto a la regulación de los delitos cometidos contra servidores públicos. Primero, porque es un delito que, a diferencia de otros delitos vinculados a graves violaciones a derechos humanos, como son la trata de personas, la desaparición forzada y la tortura, es un delito que no está, si me permiten la expresión, federalizado o nacionalizado. Es decir, que no forma parte de nuestra fracción
25 del artículo 73, que habla precisamente de los delitos que por su importancia y por su relevancia tienen una ley general emitida desde esta sede, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y eso es importante porque desde el planteamiento del caso es importante tener o a partir de esta relevancia que el caso tiene respecto del impacto, no solamente, por supuesto, a las víctimas directas y a las víctimas indirectas, sino también a nosotros como sociedad en general. Y me parece que algunos tipos penales, ¿no?, porque cada entidad federativa hizo lo correspondiente, la federación también, los tipos penales están, digamos, diseñados de manera diferente, ¿no? Entonces no hay una homologación respecto de cómo presentar casos que tienen que ver con estos delitos contra la libertad de expresión. Entonces eso es un área importante que debemos tomar o que debemos considerar para analizar, cuando menos, ¿no? Yo sé que no es un tema nuevo, yo sé que este tema ya se ha discutido, pero me parece que no está siendo tratado el tema de la violencia contra las y los periodistas y los delitos contra la libertad de expresión con el mismo nivel que otros delitos que tienen que ver con graves violaciones a derechos humanos han tenido, ¿no? Entonces desde ahí ya tenemos una parte, sobre todo cuando en una cuestión práctica como es la posibilidad de establecer o de vincular o de diseñar la estrategia desde esta violencia que se ejerce contra los periodistas, es decir, que se establezca como el litigio, ¿no?, basado en este contexto de violencia y el impacto que esa violencia tiene, no solamente a los derechos de las personas que directamente fueron afectadas, sino a nosotros como sociedad en su conjunto, la cosa se presenta diferente. Y las herramientas con las que puedo presentar el caso también se me facilitan, ¿no? Es decir, cuando se presenta el fiscal y la asesoría jurídica presentar el caso en sede judicial, ¿verdad?, vieron también la dificultad que era, ¿no?, plantear como parte del hecho de la acusación, ¿verdad?, la violencia contra los periodistas y el impacto que eso significa para la sociedad. Y esto tiene otro impacto que tiene que ver también con la reparación del daño. Y otra de las cosas que nosotros estamos también considerando, porque además lo importante de ver las audiencias, lo importante de ver lo que pasa en las audiencias es que también uno se hace sensible a la real afectación que tiene la pérdida de una persona, no solamente para los familiares, que pues es una pérdida muy grande, sino como en el caso de los periodistas, las periodistas, cómo eso afecta al gremio, ¿no?, o afecta a la libertad de expresión. Cuando uno ve las audiencias, uno se puede dar cuenta incluso de cómo las personas que presentan su testimonio, entre ellos no solamente las y los familiares, sino también las personas, los colaboradores, las personas que trabajaron, que conocieron, ¿no?, que compartieron el trabajo de Javier y de Miroslava, uno se da cuenta del nivel de afectación que se tiene, ¿no?, con la pérdida. No solamente es considerarlo, ¿no?, pero cuando uno los escucha, cuando ellos hablan de la labor, de los cambios que realizaron, entonces es cuando uno se da cuenta realmente, y es importante que eso se tenga también consideración, es decir, que no solamente se reconozca con los trabajos que también hubo que hacer para ese reconocimiento en las sedes judiciales o por parte de las fiscalías, de ese reconocimiento a las víctimas directas e indirectas, sino también que se reconozca a las y los periodistas, a las organizaciones que tengan que ver con la defensa de la libertad de expresión como partes en los procedimientos, ¿no?, para que también no solamente estén representados, sino de manera general como sociedad haya una voz en esas audiencias, porque eso es muy importante, ¿no? Y bueno, ese reconocimiento como víctimas no solamente para efectos de la reparación del daño, sino para efecto de cómo el Estado va a cumplir con sus obligaciones, ¿no?, derivado de esa sentencia, porque las sentencias no solamente se deben limitarse a una reparación integral del daño, como desafortunadamente no hemos avanzado lo suficiente, pero que tiene que ver solo con indemnizaciones, sino que tiene que ver con estas obligaciones, por ejemplo, del Estado respecto de los delitos. Y eso no se consigue si no se entiende que los delitos cometidos contra la libertad de expresión tienen un efecto sobre
la democracia, ¿no? Entonces, eso tiene que construirse y es un poco una discusión que tal vez sería oportuno que se volviera a poner sobre la mesa para diseñar una legislación específica que les permita esas herramientas. Y bueno, finalmente, yo un poco para no exceder de mi tiempo, respetar, pues ojalá que tengan oportunidad de leer todo el informe. Es muy importante que ustedes conozcan qué pasó, cómo se desarrolló, que ustedes mismos evalúen el trabajo tanto de la Fiscalía, ¿verdad?, el trabajo de la asesoría jurídica, que ustedes puedan darse cuenta también de las dificultades que enfrentaron, ¿no?, en el camino. Eso es muy importante. A mí la realidad es que todo esto me dejó una gran experiencia, me reavivó la esperanza de que podemos transformar el sistema de justicia, que sí hay forma de que los casos avancen, que sí sirven todos los mecanismos y las propuestas, que hay que seguir trabajando en los protocolos y que yo espero que esto sea el principio de otros trabajos que tengan que ver con la mejora de la justicia, que es creo que el objetivo que todas y todos compartimos el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Ivette. Y sí, bien, como lo comentas, creo que este análisis, una de las conclusiones grandes que nos dejó es que sí hay manera de generar cambio, sí hay voluntad y si caminamos en la ruta correcta y en alianza, pues en las representaciones diversas que estamos en este evento. Ahora voy a ceder la palabra al maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, titular de la FEADLE, para que nos comentes, fiscal, cuáles fueron los obstáculos de estos casos y qué sigue, qué cuestiones pendientes quedan. Gracias, Sara. Pues en primer lugar, muchos saludos, ya nos saludamos, pero a Gris y a Rosy, siempre es un gusto saludarnos y vernos. Senadora, muchas gracias por la invitación y por el foro, siempre se agradecen estos espacios. A ver, creo que el planteamiento de lo que me han pedido platicar un poco son dos homicidios que tuvieron un gran impacto a nivel nacional e internacional y dos casos que tienen una investigación que representó retos muy importantes, porque como saben la FEADLE, ya lo dijo el representante de las Naciones Unidas, somos 20 personas que están aquí en la Ciudad de México y que pues tenemos que trabajar con esos retos, ¿no? Llegar a los estados a conocer un panorama, un contexto distinto, cada estado, cada lógica tiene una circunstancia, retomar siempre, porque quienes van a llegar a las escenas del crimen siempre van a ser los estados, por la naturaleza de las cosas. Quien llega ahí es el Estado. Nosotros estamos acá y en el mejor de los casos llegamos un día después, 2 días después, a apoyar ciertas circunstancias, y una investigación criminal siempre se tiene que, en delitos como estos, todos los libros de texto te van a decir que las primeras horas son fundamentales, primeras horas en las que nosotros no podemos ser parte, por la naturaleza de cómo funciona el asunto. También algo ya planteaba ahorita la especialista Ivette Estrada, un poco sobre la naturaleza de los delitos. Son delitos del fuero común y son delitos comunes, digamos, en el sentido de que son los delitos que están entregados al fuero común, al fuero local, para su materialización todos los días, y la federación puede atraer aquellos casos, y así lo dice el artículo 73 constitucional y el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando haya un dato de prueba que nos permita, y me refiero a un dato de prueba que sea sostenido en una corte, en un tribunal de derecho, que vincule los hechos con la libertad de expresión de la persona, que haya sido con motivo de limitar, menoscabar o afectar su libertad de expresión. No nada más se pueden atraer todos los casos porque hay una hipótesis o porque la persona dedicó algún tiempo de su vida al periodismo o cualquier circunstancia. Tenemos un panorama y una definición legal del periodismo muy amplia en nuestras leyes, lo cual es muy positivo. La Corte también ha ampliado mucho todavía ese espacio a un concepto funcional del trabajo periodístico. Pero el estándar probatorio que nos requiere la ley y el estándar probatorio que nos requieren los tribunales federales es vincular con pruebas admitibles en una corte que la agresión se cometió contra la libertad de expresión. Ahora, no sé si recordarán quienes estuvieron en el juicio del caso de Miros, los primeros días del juicio fueron un poco complejos frente al juez. ¿Por qué?
Porque el derecho mexicano penal es un derecho del acto, no del autor. Es un derecho que exige que pruebes que pasó un delito y quién lo cometió. Al derecho penal mexicano nunca le ha importado en gran medida el porqué, la motivación del agresor para cometer ese delito. Pero en el artículo 21 y en el del Código Nacional, en el 73, nos establecen ese estándar de prueba que es ajeno a todo el otro sistema jurídico penal mexicano. Nos establecen un estándar más alto de prueba cuando queremos judicializar un caso. Y si recordamos el juicio de Miroslava, el juicio nos decía, Ministerio Público, pasa al siguiente tema cuando estábamos hablando del análisis de contexto. Cuando llevábamos a los compañeros periodistas que colaboraron con Miroslava y que nos hablaban mucho del trabajo periodístico, que nos hablaban de toda esta serie de notas que identificamos en el juicio, como la serie de notas que llevaron a los hechos, a que sucedieran los hechos como sucedieron, en los tiempos en que sucedieron. Y el juez estaba un poco desesperado, hay que decir la palabra también, ¿no? Y a pesar de que al final el juez entendió, y creo que emitió y entendió el concepto, le costó mucho trabajo ese proceso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico está construido en base a un paradigma, y aquí estamos introduciendo un paradigma totalmente distinto en la materia. Los delitos no están hechos, salvo casos muy específicos, Oaxaca, Quintana Roo, tienen delitos contra la libertad de expresión, pero normalmente trabajamos con los delitos que están hechos para el día a día del país, para el día a día de la convivencia social. Y a eso incorporar la libertad de expresión, pues siempre ha sido y ha representado un reto que creo que al día de hoy podemos decir que vamos muchísimo más avanzados en lo que cuando sucedieron estos hechos y cuando tuvimos estos casos, en donde cómo vamos incorporando todo este análisis del trabajo periodístico de las víctimas, cómo lo vamos vinculando con cada una de las pruebas y cómo lo vamos vinculando con lo que hicieron los estados en su momento. ¿Sí? Normalmente nosotros retomamos casos iniciados por las autoridades estatales. Entonces, bajo esa lógica tenemos que mejorar una efectividad de las fiscalías estatales en trabajar las primeras partes de la investigación para conocer si esas pruebas que nosotros necesitamos frente a un juez, todavía el día de ayer un juez federal nos dijo, usted aquí acreditaron el delito, pero para mí la persona no es periodista, se va al fuero común, ¿no? ¿Por qué? Porque las pruebas que le llevamos para él no fueron convincentes de decir que esto pasó por la libertad de expresión. Entonces, no nada más se trata de atraer por atraer o no se trata nada más de conocer un caso por conocer. Tienes que tener las pruebas para poder tener una efectividad en una investigación criminal. Entonces, esos han sido retos muy importantes que se vieron en este caso y creo que la analista que contrató Propuesta Cívica lo notó en su trabajo y en su análisis que hizo, porque sí es un reto incorporar todos esa forma de litigar el caso como nos lo requieren los estándares internacionales para poder lograr transmitir, y creo que, obviamente lo digo yo, pero a mi consideración en ambos casos fuimos muy efectivos en considerar qué exactamente fue lo que detonó la agresión, cuáles fueron las notas específicas, pero no más y no pensar fue una nota y un homicidio, no. O sea, ahorita decía Gris un poco el tema de cuál fue la nota, digamos, explosiva, pero es una serie de notas que vienen siguiéndose en sí y que se van analizando en el contexto criminal en el que se da ese trabajo periodístico, un contexto de delincuencia organizada. En ambos casos tenemos esa característica, cada uno tiene sus diferencias, pero cómo se van dando esas dinámicas para llegar al detonador. Fuimos efectivos en lograr identificarlo y también lograr retransmitirlo ante un juez. Y eso creo que es un gran reto que nos ha dejado mucha enseñanza como Fiscalía para poder seguir avanzando en que los demás casos vayamos mejorando cada día más en ser más efectivos en esa transmisión de información. Ahora, también se hablaba mucho, ahorita Sara, si mal no recuerdo, establecía que un objetivo era tener sentencias con esta perspectiva. Claro que tener sentencias con esta perspectiva es muy importante, nos falta, creo que ambos jueces se quedaron un poco cortos en el momento de emitir ya el documento por escrito que va a quedar para la historia, para los procesos. Les faltó entrar a detalle todo el tema de libertad de expresión y no los culpo, pero es parte de su cultura jurídica, no están acostumbrados a esta circunstancia. También al federalizar este asunto, un juez federal normalmente está concentrado en delitos federales. Lo que le llega a un juez
todos los días son los delitos federales. Y de repente le llegamos con un delito de amenazas. Es difícil para los jueces volver a entrar en una dinámica de algo que no están acostumbrados en su vida diaria, en su trabajo, para lo cual no fueron preparados incluso, ¿no? El delito de amenaza es un delito que tenemos un alto índice de circunstancias o de casos en donde los llevamos a los jueces y siempre los sacas de su estado de confort, cosa que no es mala, pero también tenemos que trabajar desde el lado de los jueces para ir entendiendo cómo es esta situación y cómo se van dando estos casos. Ahora, en los dos casos específicos, ya para no ir más allá en el tiempo, ¿cuáles son los retos? Pues efectivamente cumplir las órdenes de aprehensión que nos falta. Creo que, bien lo decía Rosy, sabemos quiénes son, sabemos por qué lo hicieron, también en el caso de Javier, sabemos quiénes son, saben quiénes lo hicieron, y nos falta lograr, en un caso, pues que el gobierno de Estados Unidos nos extradite al Minilic. Las solicitudes están hechas, pero ese es un tema que va a una relación diplomática y eso se tiene que trabajar, pero hay la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos permita que se juzgue al Minilic y que se otorgue justicia a la familia. Están las órdenes, están las solicitudes de extradición. Y en el caso de Miros, evidentemente hay retos de materia de inteligencia y de operatividad para poder ejecutar esas órdenes de aprehensión que debemos de trabajar con las corporaciones policiales, que representa un gran reto para nosotros porque dependemos de la policía, dependemos de la Guardia Nacional para cumplimentar órdenes de aprehensión, y eso en zonas de alto riesgo, en zonas de alta conflictividad. Entonces esos son retos importantes. Sin embargo, consideramos que una vez que las podamos ejecutar, está el camino sentado para llevar nuevos casos de litigio sólidos frente a los jueces para poder lograr sentencias en ambos casos que nos ayuden a consolidar este tema. Yo estoy convencido, y lo hemos platicado con las veces que nos hemos reunido, no hemos acabado el caso, a pesar de que en algunos momentos se dijera o la Fiscalía está convencida de trabajar. El personal de la Fiscalía está muy convencido. Es el personal de la Fiscalía, esos 20 ministerios públicos que señalaba el representante de la ONU, son las y los que se van a meter a las zonas despobladas, son las y los que van a jugarse la vida todos los días, el riesgo que se avientan todos los días para conseguir un testigo, para proteger testigos, para lograr una efectividad en obtener información, porque podemos decir muchas cosas, pero si no tenemos las evidencias que son admisibles en un tribunal, no vamos a tener efectividad. Y son ellas las que necesitan también un apoyo y una consolidación en su trabajo, un respeto a su trabajo, porque todos los días se juegan el pellejo en términos normales. Son las personas que todos los días van a trabajar y a buscar esa evidencia que no aparece por arte de magia, aunque nos gustara que fuera así. La evidencia se trabaja todos los días. Las y los ministerios públicos que van todos los días, las y los ministerios públicos que ya no pueden ir a Chihuahua, que ya no pueden ir a Sinaloa porque ya tienen nombre y apellido, esa es la persona que hay que reconocer y hay que trabajar para avanzar y fortalecer el trabajo de esas personas. Ese trabajo yo sí quiero que quede, y ese es uno de los grandes retos, que se reconozca ese trabajo y que a pesar de los muchos estigmas que tienen, hay gente muy comprometida con el trabajo que se hace todos los días y que debemos de mejorar sus capacidades, no nada más de darles cursos, sino capacidades sólidas que les permitan hacer su trabajo. Entonces esos son los grandes retos que yo pongo en este pequeño espacio, porque podríamos hablar mucho tiempo sobre esto, pero agradezco nuevamente la invitación y agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscal. Voy a ceder ahora la palabra a la senadora Kenia López, quien nos va a platicar desde el Poder Legislativo qué cambios deben realizarse para generar mayores garantías de protección al ejercicio periodístico. Muchas gracias. Pues primero que nada decir que sin lugar a dudas hoy lo que tenemos que visibilizar y que exigir es
que las personas periodistas en realidad representan la voz de millones de mexicanos. Yo quiero agradecer y reconocer a Rosa María por estar aquí el día de hoy. Es sin lugar a dudas un acto que obliga, Rosa María, a la reflexión, entre otras cosas, justo de lo que dice el documento. Es cómo analizar casos con perspectiva de género. Habla el documento de estas asimetrías de poder, o sea, del poder de un delincuente versus el poder de Miroslava. No hay forma de tratar de construir desde una posición tan desigual algo que permita que Miroslava o cualquier mujer hoy que esté ejerciendo el periodismo pueda sentir que su trabajo va a ser respetado y su trabajo va a llevar esa comunicación que un país democrático necesita. Ese es el tema de fondo, yo diría, justo de este documento. Es ¿qué vamos a hacer para que esta impunidad? El título es abrasivo, o sea, el título de verdad es desgarrador, porque dice impunidad sistémica. Vamos, no tiene que ver con una etapa del proceso, tiene que ver con todo el sistema que lamentablemente está corrompido, está desigual, está mal estructurado, y lo han dicho aquí claramente. ¿Por qué? Pues entrada porque no hay presupuesto. Entender que un ministerio público tenga que ir en condiciones desfavorables a hacer una investigación, claramente es terrible. Pensar que no hay condiciones para que una mujer pueda desarrollar su análisis desde un punto de vista mediático y no le pase nada, hoy es impensable. Esa es la realidad. Decía Gris, Javier nos decía que lo iban a matar. Y escuchar eso, Griselda, nos evoca primero a ¿en qué país estamos? Que quien hace su trabajo tenga un miedo fundado, por cierto, de perder la vida. Estamos en un país, evidentemente, en donde esta agresión sistemática se da a todos niveles. ¿Por qué un delincuente se siente con el poder de agredir o de incluso asesinar a un periodista? Porque la referencia nacional incluso es terrible, y lo quiero decir con todo respeto, pero es la realidad. Desde el primer mandatario de este país que abre una cosa que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras?, para agredir a los periodistas que no les son cómodos, desde ese tan alto nivel hasta cualquier presidente municipal del municipio 2432 en densidad poblacional. Digamos, es ese mismo ejercicio de poder que les hace pensar que pueden hacer lo que sea, incluso señalar, denostar, violentar o lamentablemente matar. Estoy hablando del poder establecido, del poder público dado por las urnas. Un delincuente lamentablemente hace lo mismo. Un delincuente encuentra que no hay, por esta impunidad sistémica, no hay riesgo de que le pase algo, porque ahí están las cifras, el 90% de los delitos están en impunidad. No le va a pasar, es casi un hecho que no le va a pasar nada que pueda lastimar o pueda violentar a un periodista. A mí me parece claramente que hay muchos retos desde el legislativo. Nosotros mismos aquí en el Senado de la República hemos estado en la construcción o deconstrucción, diría yo, de algunos, digamos, algunas detenciones, acabamos de, o paros o limitaciones. Acabamos de discutir sobre la ley de imprenta, ¿no? Y esta lógica
que también se vuelve incluso pues hasta retórica de qué es lo que un periodista o cuál es el delito que a un periodista hoy le termina afectando para que alguien lo amenace con denunciar o con demandarlo, y entonces el periodista sufre también, incluso en términos legales, sufre agresiones por el propio, por el propio sistema normativo que tenemos. Yo solamente quiero decirles, por supuesto, que cuentan con nosotros. No es un terreno fácil, porque aquí en el Senado de la República todo se politiza o todo se polariza. Es la realidad, lo vivimos todos los días. Y si alguien de X partido presenta una iniciativa, pues hay un partido Y que está litigando para tratar de defender su postura. En muchas ocasiones es ideológica, sí, pero la verdad es que también es pragmática. O sea, también es por qué el status quo a alguien le beneficia. Lo que es un hecho en este país es que hoy no hay condiciones éticas ni legales para que un periodista pueda ejercer su trabajo y no tenga miedo. No hay condiciones. A nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. No hay condiciones. Esta impunidad sistémica nos obliga a la reflexión. Por ejemplo, ¿por qué no están judicializados los autores intelectuales? Lo dice el documento. ¿Por qué no? Pues entre otras cosas, porque por supuesto se vuelve altamente complejo suponer que si ni siquiera el autor material va a tener una sanción, pues mucho menos el intelectual. Y son de las cosas que tendríamos que reflexionar desde el Poder Legislativo y por supuesto también desde el Poder Judicial y evidentemente desde el Poder Ejecutivo. Solamente reiterarles, Griselda, Rosa María, gracias por estar aquí. Esta literalmente es su casa. Todo esto se paga con sus impuestos. Si aquí, en este espacio, hay posibilidades de construir desde el legislativo un mejor país, les aseguro que lo estamos intentando, incluso con nuestras diferencias. También es un hecho que hay muchos retos como país y uno de ellos, sin lugar a dudas, es que un periodista pueda trabajar, salir a la calle, vivir y tener una familia sin miedo. Hoy, lamentablemente, el reto es altísimo porque no hay, desafortunadamente diría yo, en el sistema algo que permita suponer que esta impunidad se quiera detener, no se pueda, se quiera detener. Es obligación, sin embargo, de todos los partidos, de todos los políticos, de todos los servidores públicos, hacerlo. Porque tirar la toalla, porque suponer que no va a suceder, no solamente nos condena a nosotros, sino a las generaciones futuras. Y yo quiero concluir diciéndoles, justo este documento nos refrenda que sí vamos a poder hacerlo. Es una colaboración internacional con un análisis nacional. Muchas felicidades, tanto, por supuesto, Sara, por tu trabajo. Muchas gracias también al doctor Aguayo, a Sergio Aguayo, por este esfuerzo. Hay que reconocer que, bueno, sin lugar a dudas, sin Reporteros Sin Fronteras y su financiamiento, este tipo de cosas no podría suceder. Pero suceden porque no se pueden callar las voces, porque no se puede detener el análisis y porque evidentemente hoy hay un grito desesperado de una ciudadanía que dice ya basta. Yo hoy les puedo decir, estamos del lado correcto de la historia. Porque si eres mujer, tienes miedo de ser tocada, violada o asesinada. Porque si eres periodista, tienes miedo de poner, lo decía Gris, ponía su firma, o sea, nunca, escribía y ponía su nombre. Es esperanzador, Griselda, te lo digo, yo sé que es complicado, pero es esperanzador saber que así como Javier, hoy hay millones de mexicanos que ponemos nuestro nombre. Tú pones tu nombre y estás aquí y quieres justicia. Y eso es lo que va a sacar
a este país adelante. Sin mujeres como Miroslava, inteligentes, trabajadoras, echadas para adelante, sin mujeres como ella, este país no tendría respuestas, pero hay millones de mujeres como ella. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí, muchas gracias a todas, porque en esta visión de género, mi querido Guillermo, representas hoy, en este momento, al lado masculino, pero esta mesa refrenda que las mujeres estamos en pie de lucha y estamos trabajando. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, senadora. Ahora voy a ceder la palabra a la senadora Nestora Salgado. Senadora, desde su función, ¿qué pendientes legislativos observa? Claro que sí. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Buenos días a todos los que nos miran a través del canal del Congreso. Primeramente quiero agradecer a Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, y también a la senadora Kenia López Radamán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, por la invitación de estar para estar en este evento. Es un gusto poder compartir este panel con Rosa María Bridge, hermana de la periodista Miroslava Bridge, con Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdés, Beth Estrada, abogada de la organización Propuesta Cívica. También es un gusto estar acompañada de Guillermo Fernández, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, del maestro Ricardo Sánchez, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, y de Balbina Flores, de la organización Reporteros Sin Fronteras. Es un gusto estar con ustedes. Recordaba que en 2019 tuvimos la oportunidad de presentar con la organización Propuesta Cívica el informe frente al riesgo y el caos, y el diagnóstico que durante ese año se señalaba sigue prevaleciendo a la fecha, ya que aún no se han generado las acciones para garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. En México, las personas y organizaciones dedicadas a promover y defender los derechos humanos, así como las periodistas, se enfrentan a diversos riesgos: vigilancia, hostigamiento, desprestigio, robo de información, desplazamiento forzado, amenaza de muerte, asesinato y desaparición forzada proveniente de diversos actores. La estadística sobre agravios contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos ofrece una perspectiva clara sobre las dimensiones de la problemática que el país enfrenta en materia de derechos humanos. En los últimos años hemos constatado asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, situación que nos pone en alerta para tomar cartas en el asunto. Los casos de Miroslava Bridge y de Javier Valdés son ejemplo de la impunidad que prevalece para el esclarecimiento de los hechos y brindar justicia a los asesinatos de periodistas. Por ello es necesario que el Senado de la República retome el tema de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Debemos comenzar por aprobar la minuta que tenemos pendiente desde diciembre de 2020, la cual reforma la ley para protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para crear ambientes seguros para la defensa de los derechos humanos, el ejercicio del derecho a informar, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión en los entornos físicos y digital. Esta propuesta no ha tenido la voluntad política para su aprobación, y quizá por ello sea conveniente que podamos facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir una ley general en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Es muy importante que transitemos hacia un sistema nacional de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que atiendan las necesidades específicas para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se debe incorporar una distribución de funciones entre los gobiernos federal, estatales y municipales, ya que uno de los grandes problemas
se encuentra en el ámbito estatal y municipal. Por ello, la creación de una ley general en la materia y el fortalecimiento de políticas públicas y programas de alcance nacional que cuenten con un enfoque diferencial y especializado para su atención integral. Son acciones adecuadas para garantizar los derechos humanos de las y los defensores de derechos humanos y periodistas. Esta ley debe considerar elementos mínimos como medidas de prevención, protección y asistencia que permita ofrecer mayores garantías y una estrategia unificada, es decir, que tenga un alcance general y no solo federal, a fin de fortalecer los mecanismos de protección ya establecidos y que todas las entidades federativas se homologuen en este sentido. Tenemos que decirlo de manera muy clara. El actual mecanismo federal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas debe ser revisado porque lo tenemos que modificar de fondo. Por ello es necesario contemplar el diseño de políticas y procedimientos para dar lugar a instancias y mecanismos efectivos de denuncia, investigación, protección y sanción, acorde a los estándares internacionales. Asimismo, es fundamental la creación de un sistema nacional para la protección y atención integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Aprovecho la ocasión para señalar la necesidad que el Senado apruebe la Ley General en materia de desplazamiento forzado interno, ya que permitirá reconocer este fenómeno y establecer acciones para su prevención y atención. No podemos dejar pasar tiempo, es necesario que actuemos y lo hagamos con responsabilidad y de manera pronta, porque no podemos permitir un asesinato más. Recientemente tuvimos la desaparición de los compañeros defensores de derechos humanos, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes fueron desaparecidos como consecuencia de su labor de defensa de los derechos humanos y en la defensa del territorio de los pueblos indígenas. No podemos permitir que se sigan tolerando este tipo de prácticas que atentan contra la vida y la dignidad de las personas. En el Estado mexicano se debe tomar medidas para impulsar una política integral de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con perspectiva de género y enfoque diferencial. Estos temas deben ser una prioridad nacional, porque se están violando derechos humanos y se está atentando contra la vida y la dignidad de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Desde el Senado de la República buscaremos acciones para abatir la impunidad, porque es el principal factor para que las agresiones se repitan. No podemos seguir permitiendo más agresiones, desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos contra periodistas y defensores de derechos humanos. La defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo no puede ser callado. Por su atención y por su acompañamiento y por estar pendiente de todos esos temas, muchas gracias y de verdad muchas gracias a ustedes y agradezco nuevamente la invitación para estar con ustedes. Gracias. Por último, voy a ceder la palabra a Balbina Flores, quien nos va a platicar la experiencia de acompañar estos casos a lo largo de este tiempo. Muchas gracias. Bueno, para mí siempre es un reto hablar al final y apelar a su paciencia. Así que respiren profundo y cuenten hasta 10, pero trataré de hablar 5 minutos. Primero decirles que a este libro, que es un esfuerzo enorme de síntesis, le hace falta otro libro. Y es todo lo que pasó detrás, en este proceso a lo largo de estos 6 años, todo lo que ha pasado y sigue pasando en torno al caso de Miroslava Bridge y Javier Valdés. Primero decirles que esos casos no están concluidos. A 6 años siguen pendientes órdenes de aprehensión, siguen pendientes varios temas de protección, siguen pendientes temas de reparación.
Pero no voy a hablar sobre eso porque ya hablaron muchísimo sobre ese tema. Lo único que les quiero decir es que no me arrepiento de que un par de horas después del asesinato de Miroslava Brecht, haber alzado el teléfono y marcarle a la familia de Miroslava para decirle que estábamos ahí desde Reporteros Sin Fronteras y que queríamos ver de qué manera podíamos apoyar a la familia. Siempre ha sido un reto para mí levantar el teléfono desde hace 18 años que trabajo para Reporteros Sin Fronteras para hablarle a una familia que recién ha perdido a un ser querido y decirle aquí estamos. Porque no hay palabras, no hay ninguna palabra en ese momento que pueda consolar a una madre, a una hermana, a un familiar, a un hijo. Esto sobrepasa todas nuestras capacidades de comunicación, pero no me arrepiento de haberlo hecho. No me arrepiento también de haber alzado el teléfono para hablarle al fiscal y decirle, fiscal, tienes que tomar el caso de Miroslava, tienes que ir, tienes que reunirte con la familia, o de decirle a Rosy, nos tenemos que reunir con el fiscal, el caso no se puede quedar allá, el caso no puede seguir aquí. Desde el primer minuto en que yo vi la nota del asesinato de Miroslava, les puedo decir que durante todo ese día no pude salir de mi sorpresa de que de quién se trataba era de Miroslava, a quien conocí alguna vez que fui a Chihuahua, y que el gran reto en ese momento que yo desde Reporteros Sin Fronteras me planteé es el caso de Miroslava no puede quedar en la impunidad. Y si eso implica caminar varias veces hacia Chihuahua y volver, lo vamos a hacer y lo hemos hecho. Y aquí seguimos. Y no me arrepiento tampoco de haber buscado a Gris en las primeras semanas después del asesinato de Javier Valdés y decirle, Gris, tienes que salir de allá, tienes que venir acá, de buscar a Sara, a Víctor, a Propuesta Cívica y decirles, aquí está el caso de Miroslava, aquí está el caso de Javier, los dejamos en sus manos. O sea, si pudiésemos contar todos esos momentos de intenso trabajo, pero también de anécdotas que compartimos con Rosy, con la familia de Rosy, con la familia de Gris, no nos daría el tiempo. Entonces, solo decirles que durante estos 6 años y cada vez que es el aniversario de Miroslava o de Javier, es para recordar el trabajo tan importante que hicieron, pero también es para decirles que nos hacen falta, que no nos acostumbramos a su ausencia, que no podemos acostumbrarnos a la ausencia de ningún periodista de los más de 150 que han sido asesinados en este país, porque a quien se ha afectado con el asesinato de un periodista es a la sociedad, es a la democracia, y eso es un gran reto para todos y para todas nosotras. No podemos quedarnos callados, no podemos ser cómplices del silencio, y como Javier dijo en algún momento, a los periodistas les falta pueblo y les sigue faltando pueblo. El hecho de que se siga asesinando a periodistas en México y que en 2022 por lo menos 15 de ellos fueron asesinados y alrededor de 70 han sido desplazados de sus zonas de origen para proteger su vida y la de sus familias, sigue siendo un gran reto para todas y todos. Nos sigue faltando pueblo, nos sigue faltando un gran compromiso con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Entonces, yo lo dejaría aquí, podríamos comentar muchas otras anécdotas y para eso habrá otro momento y seguramente otro libro en algún otro momento, pero creo que el libro vale la pena leerlo y vale la pena continuar caminando juntos con Miroslava, con Javier, con su familia, y aquí seguimos. El camino no ha terminado.
Muchas gracias. Muchas gracias, Balbina, por tu incansable labor y acompañamiento con las víctimas. Y solamente recordarle a las autoridades que mientras los casos de periodistas asesinados y desaparecidos en este país no sean esclarecidos y juzgados, seguiremos demandándoles a ellas que cumplan con su deber, porque como lo decía Miroslava Brísh, el silencio es complicidad. El ejemplar que ustedes tienen ahora es solamente una versión breve, es la versión pequeña. El informe amplio, el informe completo lo pueden consultar en la página de Propuesta Cívica, www.propuestacivica.org.mx. Ahí podrán consultar la versión completa de este análisis. Y agradecerles nuevamente que nos hayan acompañado y agradecer que nos hayan recibido en este espacio. Muchísimas gracias a todas y a todos.